Buenos días a todos, compañeros. Vamos a continuar con la temática que comentamos el día de ayer respecto de los trabajadores especiales. Bueno, aquí vimos ayer un catálogo de algunos ejemplos de estos y hoy vamos a tratar uno en específico. También ayer vimos trabajadores del campo. Hoy vamos a ver los trabajadoras y trabajadores del hogar. Como ustedes saben, en el sistema actual, las últimas reformas han cobrado especial importancia por las nuevas obligaciones que se instauraron en la ley. A ello es conveniente recordar que el 21 de enero del 2020, el gobierno de nuestro país ratificó el convenio 189 de la OIT, que refiere precisamente al trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Recordemos que con este convenio México también adquiere algunas obligaciones sobre la materia que dieron lugar a una reforma legal que vamos a estudiar. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, en este convenio se define el trabajo doméstico. Ahí todavía se señala el trabajo doméstico. Nosotros adoptamos la denominación trabajadores del hogar, pero la define como aquel trabajo que se realiza en hogar u hogares por parte de estos operarios. En consecuencia, el trabajador o trabajadora doméstico es aquella persona que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo. Una persona que hace trabajo doméstico de manera ocasional o esporádica, si que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera como trabajador doméstico, es decir, puede ser una ocupación regular. Eh, Derivado de esto, tenemos en nuestro país la reforma, la Ley Federal del Trabajo, de julio del 2019, es decir, posterior a la de 1 de mayo, en donde se hacen algunas adecuaciones a estos trabajos en el hogar. Nos dicen que, bueno, la define también como aquella actividad que se hace frente a los cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no importe para la persona empleadora un beneficio económico directo. Es decir, aquí no significa que el empleador reciba un lucro o lo tenga como una actividad económica, sino es parte de su vida cotidiana en el hogar. Conforme a las horas diarias, jornadas semanales establecidas en la ley, nos da unas modalidades para este tipo de trabajo. Y estas modalidades es que este tipo de operarios pueden trabajar para una sola persona empleadora y residir, es decir, vivir donde realice sus actividades. Eh, Nosotros tradicionalmente conocemos a esta modalidad como los trabajadoras del hogar de planta, ¿no? Que duermen la propia bien donde prestan sus servicios, o que trabajen para una persona empleadora y que no residan en este domicilio en donde se realizan las actividades. Es decir, aquellas que conocemos normalmente como las trabajadoras del hogar de entrada por salida, que van únicamente en una jornada. Y aquellos trabajadores que laboran para diversas personas empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas. Estas famosas eh, trabajadoras o trabajadores del hogar de entrada por salida, que además es una característica muy importante en nuestro país, prestan sus servicios para diferentes personas. Sirvan en diferentes días, con diferentes patrones. En nuestro país, esta modalidad en realidad es la que ha crecido mucho.
y es una de las complicaciones que tenía nuestro país para dar cumplimiento a las obligaciones de seguridad social, dado que tenemos a una trabajadora, un trabajador que presta sus servicios, no lo hace de manera continua todos los días, sino lo hace de manera escalonada y además pues tiene varios patrones y probablemente incluso varios salarios. Quizás no sea la misma carga de trabajo, no sea la misma distancia, no sea la misma condición económico-social que tengan los diferentes patrones, y esto provoca que también el salario que posiblemente reciba sea diferente atendiendo a cada una de estas circunstancias. ¿Y por qué ha crecido en nuestro país esta modalidad de trabajo en el hogar? Bueno, por la misma dinámica que se vive en la actualidad. Y es que pareciera que recibir los servicios de trabajadores y trabajadoras del hogar hasta hace unos años parecía ser un servicio de lujo. Es decir, teníamos la idea, y suele ocurrir en algunos de los casos, en donde la posición económica de ciertas familias les posibilitaba o les posibilita tener de planta a una o varias personas para efecto de que realicen estas labores. Pero ¿qué implicaba esto? Pues de inicio una posición económica que permitiera el pago permanente de una persona de estas características. Segundo, tener una vivienda, ¿verdad? Una casa que también fuera acorde a estas necesidades, es decir, que tuviera el espacio suficiente, independiente, eh, para que pudieran estar de manera permanente este tipo de trabajadores. Se les conoce como los cuartos o áreas de servicio, donde se les tiene que dar una habitación, un área de descanso, para que puedan estar con cierta privacidad. Y bueno, de acuerdo a la transformación y en muchas ocasiones a la vida metropolitana que ocurre ya en nuestro país, pues vemos que ha ido cambiando esta percepción, puesto que ahora tenemos, ¿verdad?, en gran medida, grandes ciudades como la Ciudad de México, pues tenemos cada vez más viviendas más pequeñas, independientemente del estatus social, ¿verdad? Estamos en una ciudad donde crecemos hacia arriba, edificios, departamentos y una nueva dinámica. Entonces, por una parte, observamos el modelo, digamos, estándar, por ejemplo, de viviendas, de departamentos en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, ya no contemplan estos espacios que tradicionalmente se tenían para el personal del hogar. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que en realidad ahora se ha transitado paulatinamente, no exista, obviamente siguen existiendo en algunos casos, pero pareciera que la regla ya no es la prestación del servicio bajo esas características, sino ahora es un modelo más metropolitano, más dinámico, en donde se prestan los servicios en diversas, para diversos patrones, y esto obedece también a una nueva dinámica. Les decía hace un momento, antes parecía que era un lujo, ahora pareciera que también es una necesidad en la dinámica familiar. ¿En razón de qué? De que quienes contratan este tipo de servicios, y ahí viene el otro ingrediente de complejidad, también son trabajadores. Lo que sucede es que hoy en muchas familias trabaja papá, trabaja mamá, y se necesita cubrir la necesidad del aseo, del mantenimiento del hogar, que ahora pues al trabajar la mayor parte de los miembros de una familia, pues requieren el apoyo de este tipo de trabajadores. La reflexión que quería hacer con esto es que es una relación muy atípica, porque en realidad
un trabajador es patrón de otro trabajador. Realmente, los patrones en esta relación de trabajo no es el concepto clásico que tenemos. En muchas ocasiones también son trabajadores, también no significa que tengan una gran economía, pero la dinámica de la misma vida cotidiana les obliga a pedir apoyo en las labores del hogar. Esto era una complicación, les platicaba, para dar cumplimiento a las obligaciones. Bueno, si yo soy trabajador, ¿cómo de la noche a la mañana me voy a convertir en un patrón para efectos, por ejemplo, de la seguridad social, ¿verdad? Llevar esta carga de el cálculo de las cuotas, de los trámites administrativos, del pago, cuando finalmente pues yo también estoy siendo empleado y no tengo la infraestructura para hacerlo. Ese era uno de los grandes retos. Vamos a ver cómo se resolvió. Bueno, ¿qué reglas tenemos para el trabajo en el hogar? Reglas especiales. La primera, que además pues ya es una regla general en el derecho del trabajo mexicano, es la prohibición de contratar adolescentes menores de 15 años. Y en caso de que se contrate adolescentes de 15 años en adelante, deben tener una jornada que no exceda de 6 horas diarias de labor y 36 semanales. Si decidimos contratar menores, también es necesario que se cuide que estos operarios hayan concluido la educación secundaria. De no ser así, el empleador tiene la obligación de velar porque continúen con estos estudios, incluyendo obviamente los gastos que genere su educación. También se debe de garantizar un espacio seguro para que pasen estos adolescentes. Ahora, dado que estamos hablando de menores, aquí la ley establece un derecho de tutela. Acuérdense que eso lo voy a repetir constantemente. El derecho del trabajo es un derecho de tutela en donde el Estado tiene una labor oficiosa. Y por ello se señala que en tratándose de estos trabajadores, deberá de existir una supervisión de la autoridad laboral para verificar que se estén cumpliendo estas tres condiciones básicas, que son jornada reducida de 36 horas semanales, haber concluido o encontrarse estudiando la educación básica hasta la secundaria, ¿sí? Y tener un lugar seguro para dormir. Voy a abrir el chat. Creo que ya empezaron los comentarios. Ok, pero no lo tenía activado. Vamos con algunos de sus comentarios. Preguntas. Nos dicen, en el caso de los trabajadores del hogar, según la Ley Federal del Trabajo, no debe ser inferior al mínimo. ¿Cómo estipula el alta ante el Seguro Social y el salario base de cotización? Ahorita lo vamos a comentar. ¿Qué diferencia hay entre un trabajador del hogar que se ubica en el tercer supuesto con un empleador que trabaje como intendente o conserje? A ver, ¿qué diferencia hay? Es de Juan Carlos Basurto. ¿Qué diferencia hay de un trabajador del hogar que se ubique en el tercer supuesto con un empleador que trabaje? Bueno, como les comentaba, aquí es muy curioso. El patrón también es trabajador en muchas ocasiones. Al hablar la pregunta del tercer supuesto, me imagino que nos estamos refiriendo a aquel trabajador que labora para diferentes empleadores. Ahora, tenemos que distinguir, usted en su pregunta me dice, con un empleador, un empleado que trabaje como intendente o conserje. Si estamos hablando de un intendente o conserje de un condominio, por ejemplo, no estamos hablando de un trabajador del hogar. Estamos hablando de un trabajador con características diferentes. El trabajador del hogar,
como lo acabo de señalar, es aquel que realice cuidados, aseo, asistencia inherente al hogar. ¿Mm? Es aquel que está adentro del domicilio, en el seno familiar del domicilio. Si su pregunta va inherente a un conserje, a un afanador de un edificio, de un condominio, ya no estamos en el supuesto que estamos platicando. Ahora, también se llega a dar, y si va por ahí la pregunta, en muchas ocasiones el mismo conserje también decide prestar sus servicios a algunos condóminos ya al interior de su casa. Bueno, ahí sí, en el momento en que está adentro de la casa realizando estas labores, digámoslo así, en el seno familiar, sí ya es un trabajador del hogar. Y la ley precisamente por eso establece que pueden prestar sus servicios para diferentes empleadores en diferentes días. Por eso hace la ley esa distinción. En cuanto al salario de cotización y el alta ante el IMSS, ahorita lo vamos a ir viendo. Otra pregunta, ¿qué diferencia la leímos esta? Ok, me parece que de doña Lucía del Socorro nos dice, ¿qué pasa si los trabajadores del hogar ya no quieren estudiar y no se les puede obligar? Bueno, esta regla, doña Socorro, es para los trabajadores adolescentes menores de 15 años. Entonces, aquí la situación es que si hay una obligación para el patrón de vigilar que tengan sus estudios. Si usted decide contratar a un adolescente de 15 años, tiene esta obligación, preguntarle, pedirle sus documentos. Ya terminaste la secundaria, estamos hablando de un adolescente de 15 años, es decir, ya debiera de tener, por la pura edad, los estudios, si no estarlos haciendo. Si no los tienes, la ley me obliga a contratarte, sí, solo sí, me hago cargo de tu educación. Si no quieres estudiar, puede ser sujeto el patrón de una sanción, así que es mejor no contratar a los menores. Es decir, recordemos que la prohibición es un marco protector rígido y el marco protector es que está cuidando que se cumpla además un principio constitucional y el principio constitucional es que es educación básica obligatoria. Entonces, lo que está tutelando el legislador es procurar en la medida de lo posible que no se abandonen los estudios con motivo de este tipo de labores. Entonces, es una excepción, doña Socorro. Si no quiere estudiar y si no cumple con uno de los requisitos, quizás pudiera ser conveniente mejor no contratar de manera incorrecta a un trabajador. Bien, las personas que trabajan, hay otra pregunta, las preguntas que trabajan en el domicilio, dedicándose al cuidado de un menor o de un adulto mayor sin realizar labores en el hogar, ¿también son consideradas trabajadoras del hogar? Depende. Si vemos la definición que nos da la ley, es muy clara en señalar, y así también lo dice el convenio que acabamos de leer, que las actividades que realicen tienen que ser, ¿sí? Nos vamos me regresé a la lámina, si nos vamos a la OIT, en un hogar son trabajadores que realizan labores domésticas, ¿verdad? Ahora, en México ya abandonamos este concepto, ¿verdad? Pero la OIT está vigente, labores domésticas. Luego nos vamos a la definición legal y nos dice, son actividades de aseo, asistencia o actividad inherente al hogar. Usted aquí me refiere a lo mejor una enfermera, a lo mejor una niñera, ¿verdad? Pero usted está haciendo la acotación de que no realizan labores del hogar. Entonces no serían trabajadores del hogar. Usted está contratando una enfermera, usted está contratando una cuidadora,
maestra, en el caso de los niños que nos menciona, pero no estaríamos hablando de una trabajadora del hogar. Ahora, no significa que no esté regulado. Recordemos que también dentro de los trabajos especiales está el trabajo a domicilio, es decir, trabajos que ya estamos hablando de una enfermera, pero que por la necesidad del adulto mayor, por ejemplo, pues va y presta este servicio de cuidado paramédico al domicilio, ¿verdad? Puede usted incluso contratar un médico si así se lo permite para el cuidado del adulto mayor, pero no labor del hogar porque no se cumple en esa condición. Eh, ¿Qué pasaría si una trabajadora del hogar está en una empresa de subcontratación y a la vez trabaja en varios domicilios? Bueno, eh, aquí estamos hablando de que quien está, entiendo yo la pregunta, quien está formalizando la relación de trabajo es una empresa formalmente y esa empresa le presta sus servicios a diversos patrones. Aquí lo que tendríamos que verificar son las reglas de la subcontratación, es decir, si están cumpliendo las reglas de los artículos 15A, 15B, que vamos a ver más adelante. Y si se cumple, puede considerarse correcto. Si no se cumplen esas excepciones, entonces tienen una responsabilidad también esos patrones. Y que de hecho tienen en la subcontratación, aún en la subcontratación legal, como lo vamos a ver. Pregunta también doña Cassandra Mendoza y nos dice, ¿qué pasa con los trabajadores del hogar que trabajan para diferentes personas y que no residan en el domicilio? ¿Se acuerdan que era la eh, acción? La obligación de dar seguro social, ¿cómo se logra una armonía? Lo vamos a ver. Si hay la obligación ya legal, no importa que sean varios patrones. Cada patrón se hará responsable de la parte alícuota que le corresponde de la obligación de seguridad social, atendiendo al salario y al número de días que elabora esta persona para cada patrón. Y ahorita lo vamos a ver. Eh, eh, ok. Doña Gaby Malváez, que además me da muchísimo gusto leerla, nos dice, las reglas especiales para contratar a menores suenan muy bien, pero en la práctica no es así. ¿Qué medidas hay para hacerlas efectivas? Bueno, como les decía, en el caso de menores, la ley señala que estas reglas están sujetas a supervisión de la autoridad laboral. Acuérdense que desde la clase del día de ayer les platiqué que en el modelo laboral debemos de visualizar que hay dos instituciones, dos procedimientos principalmente para la tutela del regla del trabajo. Una es la preventiva, la de supervisión, que está a cargo de la inspección del trabajo. Que antes de que ocurra un conflicto, el inspector, su labor es verificar que se cumplan labores de, las labores, las reglas, las medidas de protección. Y para ello, bueno, pues hay un reglamento de inspección del trabajo. Y la institución que tenemos es la institución de la jurisdicción, es decir, los órganos jurisdiccionales especializados para resolver conflictos cuando ya han nacido. Pues aquí el mecanismo que da la ley es la inspección. ¿Ha tenido sus problemitas la inspección, doña Gaby? Sí, pero realmente ese es el mecanismo. Bueno, parece ser que están tomando medidas para hacerla más efectiva. Eh, la otra que nos dicen es, si le pedimos que haga actividades dentro del horario de descanso, ¿debe contabilizarse como horas extras? Sí, por supuesto que sí, dado que la ley, ahorita lo vamos a ver, obliga a que tengan los trabajadores del hogar un descanso obligatorio. Una jornada, obviamente, también, como cualquier trabajador, limitada. Entonces, que extienda el trabajador del hogar sus labores
más allá de lo que debe hacerlo, y obviamente invadiendo su espacio libre de descanso, pues también ellos tienen derecho al pago del tiempo extraordinario. Eh, eh, ok. Don Alberto también nos hace una pregunta muy interesante que además tiene que ver con el tema que también nos ocupa de hoy. ¿Qué pasa con las trabajadoras del hogar que se trasladan al extranjero con sus patrones para radicar en distinto país y seguir sus funciones? Dado que son contratadas en México, también recuerden, aquí vamos a ver, también recuerden que vimos reglas para trabajadores en el extranjero. Vamos a verlos, el día de hoy vamos a verlos. ¿Qué reglas son para aquellos trabajadores, que sería también el caso, que son contratados en México, aunque se trata para laborar en el extranjero? Eh, eh, con la pandemia, nos dice don Noel Morales, con la pandemia existe una protección del salario para los trabajadores del hogar, a pesar de no prestar sus servicios durante la misma. No sé, yo creo que tu pregunta es muy interesante, pero además aplica para todos los trabajadores. Recordemos que lo que decretó el gobierno de nuestro país no fue una contingencia, fue una emergencia sanitaria, y mucho se ha hablado en foros y se ha estudiado que la repercusión que tiene esto al verse invocado la causa de fuerza mayor es que no había una suspensión automática de las relaciones de trabajo, sino que esto permitía una de dos: o a que el mercado autorregulara, es decir, que patrones y trabajadores llegaran a acuerdos sobre la situación, o acudir ante la autoridad a efecto de que la autoridad autorizara la modificación a las relaciones de trabajo. En este caso, al no existir una suspensión per se oficiosa de las relaciones de trabajo, lo que debiera ocurrir con las trabajadoras del hogar y con un trabajador en general, pues es que no están suspendidas las relaciones y entonces continúan la obligación de pagar el salario. Pero, obviamente, la ley también permite, y así ha ocurrido de facto, y creo que incluso es necesario, pues el mercado se regule, es decir, que puedan existir pactos, negociaciones entre empleadores y trabajadores para el efecto de poder llegar a un acuerdo sobre aspectos como el salario, la prestación del servicio. Obviamente sabemos siempre los mínimos que nos da la ley. Acuérdense, marco protector rígido. ¿Y qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Eh, ok. Eh, ok, nos dicen, ¿qué pasa con las personas que cuidan casas, las casas de vacaciones? Bueno, aquí yo creo que ya estaríamos hablando más de otro tipo de trabajadores, no trabajadores del hogar. Estamos hablando ahí de otro tipo de trabajadores más análogos a lo que son los conserjes, que también están regulados en la ley. Eh, y bueno, pues nos hacen algunas preguntas inherentes a algunas modalidades de que limpien terrenos por fuera, etcétera. Acuérdense aquí, la definición de la ley tiene que ser labores del hogar. ¿Qué entendemos como labores del hogar? Para tratar de darle mayor claridad, es en el seno familiar, adentro de la casa, el aseo, la comida, el cuidado de la casa, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el seno familiar, así lo diría yo. Si son labores externas, si son labores, como me ponen aquí, del cuidado de una propiedad, estaríamos hablando probablemente de una situación diferente, aunque habría que ver cada caso concreto si se da alguno de los elementos. Nos dicen por aquí,
ya no es el tema, pero voy a tratar de responderlo. Don René Barrientos nos dice, bajo el principio de realidad, podría considerarse que la emergencia sanitaria es lo mismo que una contingencia sanitaria. No, don René, porque la contingencia traía per se, la contingencia de acuerdo a la ley per se, trae la suspensión prácticamente por decreto sin intervención de la autoridad de las relaciones de trabajo. Y en el caso de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, la ventaja que se tiene desde el punto de vista laboral únicamente, no me meto en otros aspectos, es que permite la regulación de cada acto en particular. Es decir, por ejemplo, aquellas relaciones de trabajo que permiten el trabajo en casa, pues se están desarrollando bajo esa modalidad, es decir, se llegaron a acuerdos. Aquellas industrias que por su actividad siguieron trabajando con alguna modulación, pues se llegó a un acuerdo, se tomaron medidas y se siguió trabajando. Pero si hubiéramos estado ante un decreto de contingencia, ¿sí?, hay una suspensión oficiosa de las relaciones de trabajo sin esta modulación. Entonces, por eso es que sí hay, creo, desde mi personalísimo punto de vista, sí hay una diferencia muy importante. Bueno, tenemos otro comentario respecto de los trabajadores del hogar que trabajan en el hogar 1 o 2 días por semana y en jornada reducida. ¿Cómo se debe calcular el pago de el descanso semanal o los días de descanso obligatorio, vacaciones, aguinaldo? Bueno, aquí se debe de calcular, en mi opinión, en forma proporcional, también a, a los servicios prestados. En el caso del descanso obligatorio, la propia ley nos señala que los trabajadores del hogar tienen derecho también a los días de descanso y obviamente a las prestaciones mínimas, como el aguinaldo, eh, eh, como las vacaciones. Hay algunos criterios de tribunales, porque además esto no se da solamente en trabajadores del hogar. Hay también, por ejemplo, trabajadores con jornada especial. A mí me ha tocado ver recurrentemente trabajadores, por ejemplo, en hospitales que trabajan sábados, domingos y días festivos, es decir, que solo trabajan 2 días a la semana y los días festivos cuando cubren a los trabajadores, digamos, que descansan. Entonces, lo que he visto en la práctica, en resoluciones, es que se mantiene derecho a las vacaciones, sí. ¿Tiene derecho al aguinaldo? Por supuesto que sí, son derechos irrenunciables, son derechos legales que tienen un mínimo que no podemos trastocar y se les debe de... bueno, aquí nos dice analizar la emergencia como si fuera una contingencia. Yo creo que sí hay las diferencias, ya no me gustaría ahondar tanto en el tema porque no es eh, el tema del día de hoy. Lo toqué porque hubo pregunta inherente a trabajadores del hogar. La diferencia entre contingencia y emergencia, desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo, la contingencia sanitaria trae como consecuencia la suspensión per se de las relaciones de trabajo y el pago del salario mínimo, como lo establece el artículo 42 bis. La emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, la diferencia es que no trae per se una suspensión oficiosa, sino ahí se requiere que la autoridad sea la que señale que sí, que no y en qué forma se pueden modificar las relaciones de trabajo. Y también permite el hecho de que las partes hagan propuestas y paguen. Básicamente esa sería la diferencia. Dice otra pregunta muy interesante, si hay un cambio, Gabriela Arévalo, si hay un cambio de las condiciones de trabajo como el lugar de trabajo, podría llevar a
¿podría dar lugar a una rescisión sin responsabilidad para el trabajador? Sí, si es sin su consentimiento, es decir, si es una cuestión impuesta, sí. Si es una cuestión pactada, pues podría darse el caso en que el trabajador acepte el cambio, como aquí me señala, el ir de vacaciones, ¿verdad? Si no lo pacta, si no lo acepta, pues tampoco está obligada porque habría un cambio de las condiciones en las que fue laboral. Bueno, vamos a continuar con las reglas. Cuando resida en el domicilio laboral, deberá de disfrutar de un descanso nocturno mínimo de 9 horas y tener un descanso de 3 horas en el día durante sus actividades matutinas y vespertinas. No obstante, también aplica para este tipo de trabajadores la regla de 8 horas diarias en jornada diurna. Esto, por la pregunta que se hacía si tienen derecho a horas extras, sí, si laboran más allá de esta protección, tienen el derecho al pago de horas. También este tipo de trabajadores que residen en el domicilio tienen derecho a un descanso semanal, cuando menos de día y medio ininterrumpido, preferiblemente sábado y domingo. Es decir, el legislador nos da la idea de que salgan estos trabajadores eh, al mediodía o media jornada del sábado y tener el domingo. La seguridad social de los trabajadores del hogar, como les decía, existe la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde se establece ya que los patrones deben de inscribir a la parte trabajadora en el Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes. Lo curioso y lo interesante de esta reforma es que en gran medida obedece a una resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es una reforma, les decía, muy atípica, porque además en el régimen transitorio, en el artículo 25, se engancha, ¿verdad? Y se relaciona el cumplimiento a esta obligación de la seguridad social al cumplimiento y a los lineamientos de una resolución de nuestro máximo tribunal del país. Esta resolución del máximo tribunal, para que se den una idea, nace de un asunto en el que una trabajadora, la junta local, labora por muchos años para una familia, con el dato incluso distintivo de que había prestado sus servicios, digamos, hasta para varias generaciones. Mamá, abuela, y finalmente, para acortarlo, él logra acreditar la relación de trabajo con, con los demandados, pero recordemos que hasta antes de la reforma, en la ley no se establecía la obligación legal de inscribir a los trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social. No estaba en la ley. No estaba en la ley, aunque parecía un acto discriminatorio, porque finalmente si la Constitución da un derecho y una obligación legal, constitucional universal, de que todo trabajador tiene derecho a la seguridad social y además era una tendencia internacional, parecía que diferenciar, excluir a los trabajadores del hogar desde el punto de vista constitucional, pues no tenía un sustento. Sí, un sustento quizás práctico, entre comillas, ¿verdad? Por el hecho de que lo que hemos platicado, las dificultades que hay para que los trabajadores del hogar estén inscritos, por el dinamismo, ¿verdad? Por el dinamismo que se vive, porque estamos platicando que en muchas ocasiones los patrones de estos trabajadores también son trabajadores, y no significa que sean trabajadores con una posición económica acomodada, sino muchas veces son esa pareja de maestros que se ven obligados a salir todo el día y que necesitan a una persona que les apoye. Estamos hablando que muchos trabajadores clase media son a su vez patrones de trabajadores del hogar. Entonces, pues no tienen la infraestructura, la
pericia, para llevar además este tipo de controles administrativos. Y eso les hacía complejas las cosas. Sin embargo, nuestro máximo tribunal tuvo que ponderar estas dificultades que se tienen con un principio constitucional de no discriminación, de acceso a la seguridad social. Y finalmente, al resolver este asunto, nuestro máximo tribunal reconoce el derecho de los trabajadores del hogar a acceder a la seguridad social. Algo que se ha comentado de este asunto, muy curioso, es que finalmente la trabajadora actora en este juicio no obtuvo en la resolución la inscripción retroactiva al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque la Corte también, explica el ministro Pérez Dayán, la Corte también tenía que empatar, uno, sí, el derecho a la seguridad social, pero dos, no podía soslayar que la ley no obligaba a los patrones anteriormente a hacer esta inscripción. Entonces, la Corte tenía la obligación de tutelar el derecho de la seguridad social de los trabajadores, pero también no arbitrariamente pasar por encima de los patrones que anteriormente no tenían la obligación legal, es decir, que no estaban cometiendo ante la ley, ante la letra de la ley, ningún hecho ilícito. Y que de considerar que se tenía que hacer la inscripción retroactiva y que además iba a tener una aplicación y repercusión en general en los trabajadores, podía generar un colapso, porque ni los patrones estaban preparados, ni en la concepción de la ley habían cometido un hecho incorrecto, pero también las instituciones de seguridad social no podían per se y de manera retroactiva tener la capacidad de retrotraer todas estas relaciones. Entonces, ¿qué es lo que decide la Corte? Lo que decide la Corte es establecer sí la obligación y el derecho a la seguridad social de los trabajadores del hogar, pero al efecto señala atípicamente, es una sentencia muy interesante, muy progresista, porque lo hace tratando de mediar y de compaginar ambos aspectos. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, vinculando a diferentes autoridades, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el efecto de que se eche a andar un programa piloto en el cual institucionalmente se pueda incorporar a este tipo de trabajadores al régimen de seguridad social, obviamente atendiendo y cuidando a estos aspectos que estamos platicando, es decir, que tienen varios patrones, es decir, que en muchas ocasiones tienen jornada reducida, que tienen una variación de salario entre un patrón y otro, ¿verdad? Eh, También cuidar el hecho de que con anterioridad a esta resolución, pues la ley no obligaba a que estuvieran inscritos. Cuidar también el hecho de que sí existía una modalidad para que se incorporaran al régimen, pero bajo una especie de modalidad voluntaria. Entonces, todos estos aspectos, que no son fáciles ni pocos, tenían que considerar el seguro social para lograr un sistema eficiente. Y entonces la Corte ordena que se haga este ejercicio por parte del Seguro Social. Y dado el avance, la aportación que había hecho el máximo tribunal, el legislador decide en el régimen transitorio, ¿verdad?, aprovechar el camino andado. Y entonces en el artículo 25 dice, va a tener vigencia esta disposición hasta que se logren aprobar y entren en vigor las adecuaciones normativas que ordenó la Suprema Corte. Es decir, hasta que se logre tener este programa piloto. Para la clase del día de hoy,
Yo ayer me metí a la página del Seguro Social, les invito a que lo hagan. Póngale trabajadoras del hogar y despliega ya este sistema, esta plataforma que se ha creado y que se está perfeccionando para las trabajadoras del hogar. Y la experiencia de estar navegando en este sistema que les puedo compartir es que primero es de fácil acceso, se piden algunos requisitos a las trabajadoras del hogar, como tener CURP, como tener un correo electrónico, como tener las jornadas que cumplen, los salarios que cumplen, los nombres de los diferentes patrones. Y entonces la misma plataforma las va llevando de la mano al pedirles que metan su CURP, para efecto de que se les designe una identificación dentro del sistema, que metan obviamente sus datos personales, su correo. ¿Por qué su correo? Porque el sistema les despliega una serie de documentos electrónicos para poder llevar a cabo el trámite de la inscripción y el trámite del pago. Y después va la parte de los patrones, en donde el mismo sistema pide que se alimente el salario, el nombre del patrón, en su caso el CURP del patrón, y los días, las condiciones en que se va prestando el servicio. De tal manera, con esto también doy contestación a lo que se preguntaba en el chat, que el propio sistema, según lo que pude ver, incluso hay un video muy interesante que les pediría de tarea que lo vean, también como dato cultural, el propio sistema está diseñado para que fraccione y calcule la cuota y la modalidad que cada patrón debe de cubrir. Y también para facilitar esta parte administrativa, se explica en el video que el pago puede hacerse de manera muy sencilla en el banco o en algunas tiendas de conveniencia y se les hace la cotación a las trabajadoras, pues lo puede pagar tu patrón o tu patrón te puede dar el dinero y pues tú vas y cubres la cuota. Creo que esto es algo práctico porque pues si tienes 5 patrones, pues a lo mejor se hace el cálculo correspondiente y a cada uno se le hace saber la cuota que tiene que cubrir y la propia trabajadora puede y en un solo acto paga sus cuotas, sus diferentes recibos. Algo que a mí me causaba mucha inquietud, algo que a mí me causaba mucha inquietud, y se los dejo a la reflexión, vean el video y si quieren mañana lo retomamos, es qué va a pasar con la relación de trabajo en tanto que quién va a determinar si existe o no una relación de trabajo. Es decir, que debemos de cuidar que tampoco sea un acto netamente unilateral, que una trabajadora o trabajador del hogar, una simulación, vaya y en la plataforma diga, es que yo trabajo para X, Y, Z, cuando no sea real esa relación de trabajo, pero quiera utilizarse eh, para reclamar situaciones que no sean ciertas. Eso a mí me causaba mucha inquietud. De acuerdo a lo que vi en este video, una de las formas en que se protege esta situación es que en la inscripción se emite un documento que sí debe de ser estampado en papel, ¿verdad? Se debe de imprimir y se debe de estampar la firma del trabajador y la firma del patrón. Entiendo que este documento es el que se va a presentar ante el instituto ya para activar los servicios correspondientes médicos, etcétera, ¿sí? Entonces, quisiera yo entender que este es el mecanismo de seguridad en donde el patrón debe de dar la anuencia, ¿verdad? De que está aceptando que esta relación de trabajo existe y también cuidar, ¿verdad? Hay que buscar el equilibrio de que no pudiera ser utilizada la plataforma de manera dolosa para hacer presunción de relaciones que realmente no existen. Bueno, vamos con el siguiente tema.
A ver, aquí hay otro comentario. Lo que lo que se menciona genera mucha inquietud que la propia trabajadora vaya y pague. ¿De qué manera el patrón puede asegurarse de dicha situación? Ya que si no paga y le pasa un accidente puede tener consecuencias. Bueno, aquí se genera, don Josué, se genera de acuerdo a lo que vi, pero les invito a que ustedes también lo aprecien. Se genera un recibo electrónico y haz de cuenta que aparece, por lo que vi, dos recibos. El recibo de lo que corresponde al trabajador y el recibo de lo que corresponde al patrón. Entonces, obviamente, la obligación originaria es que el patrón pague la cuota que le corresponde y pues tenga su comprobante correspondiente. En el video se le dice a las trabajadoras, va a dirigir a las trabajadoras, o pues tú puedes, por practicidad, decirle a tu patrón y tú pagar. Yo que creo que se tendría que hacer para que se proteja el patrón, pues dos cosas. Una, ¿verdad? Pues asumir su responsabilidad de ir a la tienda de conveniencia o al banco correspondiente o por internet y hacer el pago del recibo para tener esa seguridad. Y si decide correr el riesgo de que sea el propio operario quien haga el pago, bueno, pues documentar que le dio el pago correspondiente a la cuota, ¿verdad? Finalmente la trabajadora, trabajador del hogar también tiene que pagar su parte. Así se señala en el video y también se expide el recibo correspondiente. Entonces, curarse en salud, hacer lo que nos toca como patrones y hacer nosotros mismos el pago. También nos dicen, y bueno, si los otros patrones no hacen el pago, por ejemplo, una trabajadora que labora para varios patrones, y uno sí y uno no, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? En lo que viene el sistema es que la responsabilidad del pago se fracciona por cada patrón. Entonces, yo creo que aquí el patrón pagando su parte queda protegido, ¿verdad? De la parte que le toca. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que es las mujeres trabajadoras. ¿Por qué se considera a las compañeras trabajadoras como un trabajo especial? Bueno, porque internacionalmente se reconoce que se requiere dar una protección. Hay una tendencia a la búsqueda de la igualdad y la abolición de todo acto discriminatorio, como un ideal en el mundo del derecho del trabajo. Esta es una corriente internacional y que obviamente está encabezada por la ONU y la OIT. Y lo vemos en un nuevo fenómeno, ¿verdad? En un cambio en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y en ir cada vez más avanzando en ocupar puestos de trabajo que tradicionalmente eran considerados exclusivos del género masculino, es decir, cada vez más vemos a las mujeres participar en aquellas actividades que hace muchos años pensábamos que solamente los hombres las podían hacer. Y para ello, también la superación de las mujeres en cuanto a su preparación ha servido para que de manera más frecuente veamos, ¿verdad?, que se ocupan posiciones de altos niveles de conocimientos técnicos y de toma de decisiones. Es decir, las mujeres van avanzando en una tendencia mundial en ocupar puestos importantes, ¿verdad? De nivel. Y no únicamente trabajos tradicionales manuales, sino ahora ya realmente de dirección, cargos de alta responsabilidad. La ONU tiene un programa al que se le llama Objetivos del Milenio. Dentro de estos Objetivos del Milenio se busca incentivar en los estados políticas que tiendan a promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Es decir, es una lucha que está encabezada por la ONU. También se reconoce que la igualdad no solo es un derecho fundamental, sino la base necesaria para conseguir un
mundo pacífico, próspero y sostenible. Fíjense lo importante. Es decir, que la igualdad, según la ONU, es un pilar para el desarrollo del mundo, para la, la paz, además de ser ya reconocido, como está en nuestro país, como un derecho. Pero ¿qué tenemos en la Ley Federal del Trabajo para la protección de, de las mujeres trabajadoras? Bueno, pues tenemos en el artículo segundo y tercero el reconocimiento a la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres y una tutela sustantiva de que debe de respetarse esa igualdad de las y los trabajadores frente al patrón. Y obviamente, pues, este principio de igualdad lo vemos ya reflejado en la aplicación de otros principios protectores, como la igualdad salarial, ¿verdad? Como la igualdad de oportunidad, la igualdad escalafonaria, por ejemplo, ¿verdad? No podría haber una distinción injustificada en el ascenso a un puesto de trabajo con motivo de género, ya que haber igualdad. Por ello, en el nuevo sistema laboral se dan las bases para el acceso a las mismas oportunidades de trabajo. Pero parte de la protección, acuérdense, marco protector rígido, reconociendo y tutelando las diferencias biológicas, sociales y culturales entre mujeres y hombres, ¿verdad? Hay diferencias biológicas que son, por supuesto, indiscutibles. El poder dar vida, el poder ser madres, para las mujeres, además de ser un privilegio, ¿verdad? También debe de ser tutelado porque requiere un apoyo del Estado, del patrón, de la sociedad, para poder combinar esta noble función de ser madre con el trabajo. Y vamos a ver algunas medidas. También con el reconocimiento que nos da la ley de que el derecho al trabajo es un deber social y no es un artículo de comercio. Acuérdense lo que les platicaba, el trabajo digno, ¿verdad? El trabajo decente, lo platicamos el día de ayer. Ya no vamos a ver a los y las trabajadores solamente como un ente biológico, cuya protección se refiere a la seguridad e higiene del trabajo. No, el trabajo decente, el trabajo digno que está reconocido a nivel internacional y a nivel nacional, también contempla la parte intangible, la parte humana, la parte sentimental de los trabajadores, el desarrollo personal de los trabajadores y está tutelado en nuestra legislación, pues se exige el respeto de las libertades y dignidad de quien lo presta, de los trabajadores, con un reconocimiento para el caso de las damas de las diferencias que deben de existir, como lo decíamos, por las características propias de su labor, no solo como trabajadoras, sino como madres y jefas de familia. Y ahorita vamos a ver a qué se refieren estas medidas. La ley protege que se tengan los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones entre hombres y mujeres, para efecto de que haya una verdadera igualdad general, con la protección de las funciones que se tienen por las responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Es decir, que el legislador también busca proteger a la mujer en su función reproductora, que decíamos, es un privilegio biológico que tienen las mujeres respecto de los hombres, estableciendo así una protección especial para la mujer en esa condición, pero también alcanzar al producto, ¿ja? También alcanzar al hijo de esa mujer trabajadora. ¿Cómo las vamos a proteger? ¿Qué reglas normativas vamos a establecer? Bueno, primera, la prohibición de trabajos peligrosos durante el embarazo. Aquí estamos cuidando esa función que tiene y que alcanza a la mamá y al producto. Les vamos a otorgar
en la ley el descanso de 6 semanas anteriores y posteriores al parto. En la reforma también se hace flexible y se puede negociar utilizar estas semanas acumuladas. En el caso del nacimiento de los hijos con discapacidad, se establece la prórroga de este descanso hasta 8 semanas posteriores al parto, es decir, se reconoce y se tutela la necesidad de estas madres de atender necesidades especiales de estos hijos que tienen algún tipo de problema. Se reconoce la maternidad también civil mediante la adopción, es decir, en caso de que se adopte un hijo, también se tendrá derecho a un descanso de 6 semanas posteriores a que se realice el acto de la adopción, ¿verdad? La posibilidad de prorrogar por necesidad los periodos de descanso, es decir, si hay una necesidad justificada en el caso de la maternidad, se puede prorrogar y esta prórroga está protegida porque será conservando el empleo. Y además de que se conserve el empleo, se conservan derechos básicos de la relación de trabajo como la antigüedad y el salario, dependiendo la modalidad en que se dé este periodo de descanso. También se reconoce el periodo de lactancia. ¿Se acuerdan que hablábamos de la protección de la madre, pero también del producto, también de los hijos? Pues la lactancia también tiende a proteger a los hijos. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda una lactancia mínima de 6 meses. Los primeros 6 meses de vida de un bebé es sumamente importante que se dé la lactancia, dado los beneficios que conocemos, ¿verdad? Los anticuerpos, nutrientes, el apego, la relación que tienen los bebés con la mamá durante la lactancia, necesarios para un buen desarrollo. Pues nuestra legislación toma este periodo de la Organización Mundial de la Salud y eh, le da esta protección de 6 meses para la lactancia. ¿Cómo se da esa protección al bebé? Bueno, otorgando a la mamá 2 reposos extraordinarios al día para este ejercicio y que se den las condiciones para ello. Como les decía, también el reconocimiento de los periodos como tiempo de servicio efectivo para tal efecto. Tenemos una pregunta de don Rafael Quesada y nos dice, si una enfermera se embaraza durante esta pandemia, ¿puede darle licencia o cambiarla de área o donde haya peligro? Sí, de hecho recordemos que en los diferentes decretos que ha publicado el gobierno federal se reconoce como un grupo vulnerable, ¿verdad? A las mujeres embarazadas. Y obviamente, lo estamos viendo en pantalla, está prohibido el trabajo peligroso durante el embarazo. Bueno, una enfermera está en contacto con personas que están sufriendo de esta enfermedad, pues por supuesto que es una labor peligrosa y entonces está prohibida y se deben de tomar las medidas necesarias para el efecto de dar cuidado a esta mujer embarazada. Y volvemos a lo mismo, no solo por el hecho de que estén en los decretos como un grupo vulnerable, sino porque la ley per se y de manera permanente, con independencia de la pandemia, prohíbe y protege que no realicen funciones peligrosas. Nos dicen por aquí, en consecuencia, sí, en mi opinión, don Rafael, se tendrían que tomar las medidas necesarias para que no esté en un área peligrosa. En el caso, recordemos, de la pandemia específica, incluso se señala que tendrá que darse un descanso con goce de sueldo a las personas vulnerables, que sería el caso de la enfermera embarazada. Nos dice doña Lucero de Alba, que considera, es un comentario, que en el caso de la adopción sigue siendo discriminatoria porque a los hombres se les dan menos días que a la mujer para recibir al infante en el hogar, reforzando así el cuidado de los hijos a cargo de la madre y no del padre.
creo que la legislación va avanzando. Efectivamente, todavía no logramos, ¿verdad? Los objetivos o los ideales, doña Lucero, pero creo que debemos reflexionar que se va avanzando. Recordemos que no tiene mucho que se creó la licencia por paternidad. Ayer que veíamos y comentábamos la designación de beneficiarios, ustedes recordarán que hasta hace unos años nuestra ley también era tanto machista, diría yo, desde el punto de vista ilustrativo, porque recordaremos que, por ejemplo, la ley para la designación de beneficiarios consideraba a la esposa, a la mujer, a la cónyuge, como una dependiente oficiosa, es decir, con el hecho de que estuviera unida en matrimonio con el extinto trabajador, en automático se le consideraba beneficiaria. Esto implicaba que el legislador consideraba una dependencia, digamos, oficiosa o natural de la esposa para efectos de la designación, en tanto que al hombre se le requería, para ser considerado beneficiario, que acreditara una discapacidad o la dependencia del 50% o más, ¿verdad? Bueno, hoy por hoy nuestra Ley Federal del Trabajo, con la reforma del 1 de mayo, elimina esta barrera y entonces ya le da igualdad para ser reconocidos beneficiarios al hombre y a la mujer que estuviera unido en matrimonio con el extinto beneficiario. Tenemos otros avances, les decía, la licencia de paternidad, por la adopción, vamos caminando, pero todavía no logramos, ¿verdad? Una equidad en ciertas cuestiones como la que usted nos refiere, pero tenemos que caminar hacia ese camino. Eh, Nos dice doña Lorena, ¿se puede pactar la reducción de salario del trabajador de la empresa? Creo que hay mucha inquietud por esto, no es el tema. Como les decía, y acoto con esto esas preguntas, el hecho de que sea por causa de fuerza mayor requiere que las partes pidan la autorización de la autoridad o pacten. Entonces, el pactar y someterlo a la autoridad y que la autoridad apruebe ese convenio, se estaría cumpliendo. Sí se puede pactar, y acuérdense que las condiciones de trabajo por encima de las legales pueden tener una variación de un mutuo acuerdo, ¿verdad? Pero siempre y necesariamente respetando los mínimos de la ley. Si no, podría haber una reducción que vaya por abajo de lo que la ley otorga como mínimo, ¿verdad? Eh, eh, Nos dicen, ¿hay alguna restricción respecto del descanso para el caso de adopción? No, no lo hay. No, la ley no hace una distinción de la edad que tenga el menor que se está adoptando, simplemente habla de la adopción. Entonces, se tiene el derecho sin mayor problema. Eh, vamos a Vamos a hablar de los trabajadores menores de edad. Los trabajadores menores de edad también hay una tendencia internacional a su protección. Y aquí les voy a dar algunos comentarios bastante interesantes de la reforma. Empecemos con que es un compromiso de la Organización Internacional del Trabajo la eliminación progresiva del trabajo infantil en todo el mundo. Es una de las líneas de trabajo de la OIT. Este programa ha trabajado mediante programas nacionales, es decir, va permeando a las políticas laborales nacionales de cada uno de los miembros de la OIT para fomentar reformas de política, crear capacidades institucionales e introducir medidas para eliminar el trabajo infantil. Recordemos que en nuestro país estamos en esta línea, ¿verdad? Estamos en esta línea porque recientemente, ¿verdad? Modificamos las edades mínimas de trabajo para empatarlas al ámbito internacional, a estas políticas de la OIT. Se ha buscado también que los países miembros promocionen y ratifiquen los convenios de la OIT sobre la materia.
porque México recientemente, de forma contemporánea, los ha ido adoptando y por eso las reformas también que hemos hecho. ¿Cuáles son algunas de las medidas de protección para para el trabajo infantil? La jornada máxima de trabajo de 6 horas. La prohibición también de labores insalubres, peligrosas, el trabajo nocturno y todo trabajo que se dé después de las 10 de la noche en menores de 16 años. Es decir, los menores que ya pueden trabajar, obviamente, tienen que hacerlo bajo la tutela de estas medidas. Una jornada reducida, no labores insalubres o peligrosas, no trabajo nocturno y no poder estar laborando más allá de las 10 de la noche. La prohibición de utilizar el trabajo de menores de 15 años. Como les decía, nuestro país ha adoptado algunas de las medidas de la Organización Internacional del Trabajo y en consecuencia se estableció como edad mínima los 15 años, ¿verdad? Y recordemos, bueno, ahorita vamos a ver que aún adoptando la medida de los 15 años, existen medidas protectoras, como la autorización de los padres, tutores o de la autoridad, ¿verdad? En aquellos trabajadores menores de 16, mayores de 15. La prohibición de utilizar servicio de menores que no hayan concluido la educación básica. ¿Se acuerdan que esto también se concatena con lo que veíamos en trabajadoras del hogar, trabajadores y trabajadoras del hogar, que decía, no puedes utilizar adolescentes que no tengan su secundaria? Bueno, aquí nos está diciendo, no puedes utilizar el servicio de menores que no tengan la educación básica. ¿Qué está protegiendo aquí el legislador? Pues que se cumplen los principios del artículo 3º, que la gente por obligación y el Estado también por obligación debe de dar la educación básica. ¿Y cómo vamos a proteger? Acuérdense, marco protector rígido. ¿Cómo vamos a proteger? ¿El Estado cómo va a tutelar esto? Bueno, pues hay sanciones a patrones por utilizar servicio de menores de 15 años. Y esta sanción es un delito, es una prisión. Es un delito que amerita incluso hasta prisión. Por lo que vamos viendo que siguiendo la línea de la OIT, pues el Estado está tomando medidas cada vez más estrictas para el efecto de que se lleve a cabo esta protección. Ahora viene un comentario de tipo procesal, ¿verdad? Esto es teoría, pero yo sé que a muchos de ustedes también les gusta complicarnos la vida, ponernos a pensar. Y la reflexión que les voy a hacer en este momento y que les pido quienes puedan hacerlo es que analicemos en lo que se refiere al trabajo infantil el artículo 685 ter, ¿verdad? De nuestra reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019. ¿A qué me refiero o qué quiero compartir con ustedes? Este artículo, que ya lo vieron ustedes en el eje de actualización, contempla las excepciones a la instancia conciliatoria. Es decir, aquellos asuntos que pueden ir directamente a los tribunales sin necesidad de pasar por el órgano de conciliación. En la fracción cuarta nos dice lo siguiente, artículo 685 ter. Quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a, fracción cuarta, la tutela de derechos fundamentales, libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros los relacionados con fracción C, trabajo infantil. Para la actualización de estas excepciones se debe acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se están vulnerando alguno de estos derechos. ¿En dónde va la reflexión
el estudio que quiero que haga. Es que estamos hablando en estas láminas de que la Organización Internacional del Trabajo pide que se elimine el trabajo infantil. El trabajo infantil, en consecuencia, ya no debe de ser un trabajo desde el punto de vista lícito, es decir, no es un trabajo como el que estamos estudiando, porque la actividad que se realiza con un menor de 15 años es ilícita, es prohibida, no debe de darse, es un delito. Ya lo vimos, es un delito. ¿Sí? Es un delito el que se utilicen menores de 15 años, porque se considera trabajo infantil, ¿verdad? Y entonces, por eso la propia ley nos dice, está prohibido, debe ser eliminado. Todos los convenios de la OIT van a ese. Tenemos claro que es un ilícito, que es un delito, y que no deben de estar los menores de 15 años trabajando. Aquí la pregunta que les dejo, la reflexión es, ¿y qué pasa si en la realidad, si de facto se da el trabajo infantil? Ha habido una discusión de si son sujetos del derecho del trabajo o no, porque la ley los excluye desde el punto de vista del ejercicio de derechos sustantivos. Y de que deben de tener una protección, la deben de tener. ¿Cuál es la protección? Es decir, ¿cuál es la consecuencia de que se dé una relación de trabajo de facto con un menor, un niño? Y les hacía referencia al 685 ter, porque aunque la ley no nos da un derecho sustantivo específico de cómo ustedes, juezas y jueces, resolverían un asunto de trabajo infantil, ¿sí? Lo cierto es que ahora la ley pareciera que ya da competencia para que los jueces laborales puedan entrar al tema bajo la tutela de derechos fundamentales, porque así está considerándose el trabajo infantil. Pero ¿qué les vamos a dar? Yo he visto esta discusión en los foros, les invito a la reflexión de, ok, tenemos un trabajador de 8 años y por las razones fácticas que sea, podemos tener acreditada una relación real de trabajo, es decir, realizaba ciertas funciones y le pagaban un salario y tenía un horario. Primer pregunta de reflexión. ¿Podrá considerarse desde el punto de vista jurídico, no fáctico, jurídico, la existencia de una relación de trabajo cuando uno de los elementos de esta está prohibido y excluido por protección, excluido por protección? Primera reflexión. Segunda reflexión. ¿Qué autoridad sería la que tendría que tutelar los derechos o reparación del daño de haberse utilizado este tipo de servicio? Una autoridad de índole penal o administrativo al aplicar la sanción al patrón y una posible reparación del daño, o un juez laboral, como pareciera que lo permite el artículo 685 ter. Siguiente reflexión. Dependiendo la autoridad que ustedes elijan, que es la indicada para tutelar, para proteger estos derechos, ¿cuál va a ser las medidas reparatorias que tomarían? Es decir, a ese menor que estaba de facto, de hecho, prestando un servicio, recibiendo un salario, con una jornada, con un horario, y que no se le pagó, y a lo mejor eso fue lo que origina el conflicto, no se le paga el salario, o es separado arbitrariamente de esa labor, no sé si es trabajo, ustedes me van a decir, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Qué implicaciones, qué medidas se tomarían? ¿Sí?
Entonces, ahí están algunas de las inquietudes que me surgen y que les pido que se den a la reflexión. Son preguntas, y son preguntas que son necesarias reflexionar, porque finalmente ustedes están en una especialidad, no solamente, les decía yo desde el inicio de la clase del día de ayer, no solamente para repasar los conceptos básicos que muchos ya manejamos, sino para retomar estos conceptos y aplicarlos a las problemáticas de facto que se nos van a presentar cuando ustedes estén al frente de un juzgado, cuando ustedes estén al frente de la defensa de un conflicto de esta naturaleza, cuando ustedes estén al frente de una conciliación de un conflicto como el que les estoy planteando. Vamos a ver algunos comentarios y nos dicen, ¿qué hay de los menores de 15 años que trabajan en negocios familiares? Ah, muy bien, don Jarib Blanco. Ellos tienen una regulación diferente. Acuérdense que está regulado el negocio familiar, ¿va? Y tienen obviamente tienen una regulación y tienen condiciones diferentes, porque están en el seno familiar. No es el caso de los que estamos hablando. Tienen una regulación diferente que si quieren la vemos. Los niños que ayudan a empacar los productos en las tiendas de autoservicio, ¿se considera trabajo? Don Alonso, creo que es apellido, Alonso Barrón. Esa pregunta les hago yo. Primero quitemos el tema los niños. Hablemos de la gente, porque también hay adultos mayores. Creo que los niños ya no están siendo tan utilizados en las tiendas de autoservicio, precisamente por prohibiciones, los famosos cerillitos, ¿no? Que conocíamos como los cerillitos, que se decía que eran empacadores voluntarios. Parece ser que esto ya no se está dando tanto con niños, pareciera más con los adultos. Pero la pregunta es buena, y la pregunta es buena para ver si está valiendo la pena que estemos repasando, ¿verdad? Repasando los conceptos de la relación de trabajo. Yo les diría, ustedes díganme en ese ejemplo que me está dando, cómo aplicarían o no los principios que estamos viendo de relación, subordinación, trabajo personal, a cambio de salario. Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Cómo aplicarían lo que estamos estudiando? ¿Verdad? Si le doy yo la respuesta, pues entonces no estaríamos ejercitando. Ojalá y puedan dar algunas opiniones, aunque también obviamente yo aportaré algo. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿las personas que empacan los productos en las tiendas de autoservicio es trabajo? Quiero que me lo diga, con lo que estamos estudiando y aprendiendo. Doña Gaby, respecto al trabajo infantil, la realidad es que basta ir a cualquier mercado o tianguis para darnos cuenta cuán común es. Mientras no se atiendan las causas, ninguna reforma o política pública sobre su prohibición va a funcionar. Trabajan por necesidad y van a buscar al patrón que los emplee. Por supuesto, Gaby, comparto totalmente las líneas. La realidad rebasa la norma. En realidad, lo que estamos platicando aquí es que es una política internacional, ¿verdad? Primero que reconoce que se da, por eso nace esta política, reconoce que se da el trabajo infantil, que se ha abusado del trabajo infantil. Y entonces lo que nos dice la OIT y particularmente algunas medidas que se han tomado desde 1992 es vamos a luchar contra la utilización del trabajo infantil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a establecer normas internacionales del trabajo que lo prohíban, que lo regulen, que lo protejan a ese menor. Segunda, vamos a impulsar que los estados, es decir, desde lo internacional hacia abajo, que los estados adopten estas medidas y que los estados empiecen a permear en sus sistemas jurídicos nacionales para el efecto de que se vayan adoptando. Y a partir de ahí, obviamente,
la parte que nos comparte doña Gaby. Pues sí, pero si la realidad familiar, económica, ¿sí?, hace latente que ese niño tenga que salir a trabajar, efectivamente queda rebasada la norma, ¿verdad? La norma, ¿qué es lo que busca? La norma, ¿qué es lo que dice? Que ese niño tendría que estar en la escuela y no en el mercado trabajando. Pero finalmente la norma y la política pública pues tienen que tener por objeto empujar, ¿verdad? Empujar desde esa trinchera para evitarlo. Muy bien el comentario. Ok, tenemos a don Ramón que aporta un comentario muy valioso y nos dice: la propia Ley Federal del Trabajo, del artículo 23, nos dice que los trabajadores, que se utilicen trabajadores menores de 20, de 15 años, ¿verdad? No lo priva de los derechos, no lo priva de los derechos. Eh, vamos a ver qué dice esa regla, ¿verdad? Esa regla nos dice que las autoridades deben de vigilar y detectar, yo ya lo había dicho, que es la inspección, de que no estén trabajando menores de 15 años fuera del círculo familiar, y precisamente ese artículo 23 nos señala que si se incurre en esa conducta, se aplicará la sanción del artículo 995 bis. ¿Y qué nos dice el 995 bis? Pues es precisamente el delito del que yo les había platicado hace unos momentos. El artículo 995 bis nos dice: al patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 23, se le castigará con prisión de 1 a 4 años y multa de 255,000 veces la UMA. Entonces, aquí mi pregunta es, don Ramón, estoy de acuerdo, tienen derechos, deben de ser protegidos. Hay una sanción para el caso de que se utilicen los menores de 15 años. La cuestión es que cómo vamos a tutelar desde el punto de vista sustantivo esos derechos. ¿A qué tendría derecho ese niño que fue utilizado como trabajador? Esa es la pregunta, ¿verdad? De que tienen derechos, los tienen, pero ¿cuáles son y en qué medida los vamos a tutelar? ¿Se les pueden dar los mismos derechos que a un adulto? ¿Puede ser sujeto de aseguramiento ante el IMSS? ¿Lo permite la ley del IMSS? ¿Sería adecuado asegurar como trabajador a un niño ante el IMSS? ¿Tendría derecho a qué? ¿A una indemnización? ¿A una indemnización equivalente a la que se le da a un adulto? ¿O a una reinstalación? Creo que no. Esa es la pregunta. Me gustarían comentarios. Fue muy buena su aportación. Nos dice don Antonio Calderón: siguiendo al doctrinario Néstor de Buen, esos derechos de menores son justiciables y se podrían reclamar en el procedimiento laboral, pues sus derechos creados en esa circunstancia de facto existen, sin perjuicio de que esa relación sea nula, con las sanciones que la ley prevea. Muy bien, entonces aquí don Antonio se va porque es laboral, porque sería un juez laboral, porque se dio una relación de facto. Muy bien, me gustaría escuchar de don Ramón y de don Antonio la consecuencia. ¿Qué le vamos a dar? ¿En qué consistirían esos derechos? ¿Vale? Tenemos aquí, don Ramón nos da mayores elementos, dice: pues bueno, deben de ser resarcitorias, pagarle los adeudos, reparación, no repetición y sanción al patrón. Me gustaría escuchar más específico en qué consiste la reparación. ¿Qué le vamos a dar a ese menor por la separación? Don Ricardo Soriano tiene otra opinión, dice: yo creo que se debe dividir la competencia penal por la sanción que existe en esa materia y la reparación del daño. Y la materia laboral, el juez debe analizar lo referente a una indemnización laboral, conforme a los tratados internacionales. Entonces aquí nos dice don Ricardo: puede haber una reparación del daño desde el punto de vista penal, inherente a la sanción que se da por el delito, y también una indemnización desde el punto de vista laboral. Esa es otra opinión. Aquí hay otras dos opiniones de don Jorge Salvador respecto, me imagino que es de los trabajadores
bueno, de los que empacadores de las tiendas de autoservicio, y nos dice, no hay subordinación porque entre ellos mismos hacen sus roles, ¿verdad? Esa es la opinión, porque hay otro compañero que nos dice, sí hay una subordinación, don Oscar nos dice, pues tienen un horario, tienen un uniforme, siguen órdenes, mientras que en contraste, don Jorge nos dice, no, no la hay, porque entre ellos mismos organizan sus roles, ¿verdad? Y tenemos dos opiniones respecto de los empacadores. Don José Méndez dice, sí la hay, porque hay jornada, hay subordinación, pero no el salario. Fíjense, ese es un tema importante y lo vimos el día de ayer, el salario. Acuérdense que yo les dije que el salario puede ser una condición relativa a la relación de trabajo. Esto me llevó a recordar y tiene que ver con los temas que estamos viendo respecto del salario que vimos ayer. Les invito a que busquen, hay una tesis de un colegiado de Toluca, donde se hablaba de los propineros de gasolinería. ¿Qué pasa con estos trabajadores que no reciben un salario, sino que únicamente son contratados o se les permite despachar la gasolina a cambio de que reciban la propina del usuario por limpiarle el cristal, por ayudarle al despacho de la gasolina, etcétera? Por ahí les invito a que busquen en el semanario un criterio interesante del magistrado Alejandro Sosa, que abordó este tema de los propineros. Ajá. ¿Qué repercusión tienen las propinas respecto del salario? A ver si nos da alguna, alguna idea. ¿Mm? Porque finalmente no reciben un salario formal, pero reciben una propina, ¿no? Entonces, ¿qué naturaleza tiene la propina? Les invito para que estudien, a que busquen esa tesis de ese colegiado de Toluca que habla de los propineros. El tema es de las gasolineras, pero bueno, lo que me interesa es los propineros, ese concepto. ¿Mm? Eh, Don Luis Alberto Yáñez, del trabajo infantil, nos dice que aparece de facto regularmente en actividades del campo y de la construcción informal, por lo que es una obligación fundamental y una responsabilidad de la inspección del trabajo. Correcto, don Luis Alberto. Es función de la inspección del trabajo el prevenir, ¿verdad? El combatir el día a día, el que no se den este tipo de condiciones, ¿verdad? A ustedes les van a llegar, pero ya desde el punto de vista jurisdiccional, ya con un conflicto estallado, pero también nuestro sistema permite la prevención y esa es una función relevante de la Inspección General del Trabajo. Nos dice don José Pedro Méndez, existe jornada, existe subordinación, pero no el salario. Por eso les estoy pidiendo que veamos, y es pregunta, yo no lo estoy resolviendo, lo van a resolver ustedes. Si la propina puede ser considerada salario. Si las propinas son salario, quiero que me lo investiguen, les estoy dando el tip del trabajo del magistrado Sosa. Nos dice, ya hubo nos dice don Josué Sánchez, ya hubo un antecedente de una demanda de una tienda, no voy a decir el nombre, tengo entendido que no se acreditó que fuera relación laboral, principalmente porque no reciben un sueldo, reciben lo que los clientes dan voluntariamente. No sé si esa era la pregunta. Bueno, sería interesante ver el antecedente que nos menciona, si alguien pudiera darnos el antecedente de alguna ejecutoria, sería interesante para compartirlo. Yo les estoy pidiendo que busquen la de Toluca de la gasolina. Eh, Don Ricardo también nos habla del tema de los empacadores y nos dicen que si tienen todos los elementos de la relación de trabajo, pues está la actividad, se da personal y hay un salario en virtud de lo que les dan los clientes. ¿Okay? Bueno, ahí vamos con las opiniones divididas. Me gusta esto, ¿verdad? No me gusta que haya división, pero lo que me gusta es que haya reflexión y debate, ¿verdad? Para eso es también, para eso también es el curso. Y bueno, mañana si quieren tomamos un poquito el tema de los empacadores. Hay muchos comentarios, mucha
mucha interacción, también de los menores trabajadores, de que deben de ser las dos jurisdicciones, la penal, debe de ser la laboral. Pues ahí están las preguntas, ¿m? Y los comentarios. Está muy nutrido el chat. Vamos con los trabajadores mexicanos en el extranjero. Nos viene como anillo al dedo la pregunta, ¿verdad? Porque teníamos en el chat una participación de trabajadores del hogar, donde decía, bueno, ¿y qué pasa si son llevados al extranjero? Yo me adelanté, decía, bueno, vamos a verlo más adelante, porque sí hay una regulación también para los trabajadores mexicanos en el extranjero. Y esto significa que la ley señala que este tipo de trabajadores pueden prestar servicios fuera de la República Mexicana, pero como condición en su contratación se deben de cumplir con las disposiciones que establece la Ley Federal del Trabajo para esa materia. ¿Cuáles son estas normas? Bueno, pues primero su aplicación. La aplicación es para trabajadores mexicanos que son contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo en consecuencia rige por la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, son trabajadores que son reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto que se va a llevar a cabo en el exterior durante una duración o temporalidad determinada a través de mecanismos acordados por el gobierno de México con un gobierno extranjero, rigiéndose por las normas de ese acuerdo. También aplica para trabajadores reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada que sean colocados por entidades privadas. Aquí vamos viendo entonces los supuestos que se van dando en los trabajadores extranjeros y que son mexicanos contratados en el territorio nacional que se rija por la Ley Federal del Trabajo. Mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, pero ahí mediante mecanismos de intercambio entre gobiernos mexicano y un gobierno extranjero. Si es así, si es por acuerdo entre gobiernos, entonces lo que nos dice la ley es que se van a tener que normas que van a regir esa relación y ese acuerdo específico. Y también para trabajadores que son reclutados y seleccionados en México, que sería el supuesto que nos preguntaban, para desarrollar una labor por tiempo determinado, ¿sí? En el extranjero, pero prestando sus servicios en empresas privadas fuera de nuestro país. Y entonces, ¿qué medidas de protección? Acuérdense, marco protector rígido, vamos a tener para este tipo de trabajadores. Bueno, la primera es una condición de igualdad. Esta condición de igualdad significa que las condiciones de trabajo para los mexicanos en el país receptor deberán ser dignas e iguales a las que se otorga a los trabajadores de aquel país. Es decir, por decirlo en un lenguaje más simple, no puede haber trabajadores mexicanos de segunda en un país extranjero, pues se les deben de dar las mismas condiciones e igualdad que los trabajadores que son originarios del país receptor. La segunda regla es que al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene conocimiento que se establecerá una relación laboral entre el trabajador y un patrón determinado. Es decir, que debe darse una condición migratoria regular, en donde la autoridad del país extranjero
tenga conocimiento, ¿verdad? Y otorgue la anuencia, el permiso, para que se dé esa relación de trabajo. Deben de establecerse también condiciones para la repatriación, esto es muy importante, para la vivienda, para la seguridad social y otras prestaciones que deben de fijarse específicamente en el acuerdo. Se deben de dar los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal correspondiente. En este caso, el reclutamiento y selección del personal será organizado por la Secretaría del Trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo, en coordinación con las autoridades estatales. Entonces, ¿por qué se establecen aquí reglas específicas? Porque veníamos diciendo que esto está regulando el supuesto donde se da mediante mecanismos de gobiernos. Los gobiernos establecen el acuerdo y las condiciones en que se va a dar este tipo de trabajo, y por ello es que se habla que en los acuerdos es donde se deberá también de fijar las condiciones y garantías para la seguridad social, la vivienda, etcétera. ¿Mm? Y tenemos también la colocación de trabajadores en el extranjero cuando se dé por conducto de entidades privadas. Acá lo vimos en el primer supuesto de que eran entidades públicas, Servicio Nacional de Empleo, Secretaría de Trabajo, por un convenio de colaboración entre los gobiernos. Pero ahora también tenemos el supuesto en el que es mediante entidades privadas, y entonces ahí tenemos otras reglas. Las agencias de colocación deberán estar debidamente autorizadas y registradas. Las agencias de colocación deberán de cerciorarse, primero, de la veracidad de las condiciones de trabajo que se ofrecen a estos trabajadores, así como las relativas a la vivienda y la seguridad social y la repatriación. Dichas condiciones deberán de ser dignas y no implicar discriminación. Que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria competente. Las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores sobre la protección consular a la que tienen derecho y la ubicación de la embajada o consulado, además de las autoridades que podrán acudir para hacer valer sus derechos. En los casos de que los trabajadores hayan sido engañados respecto a las condiciones de trabajo ofrecidas, las agencias de colocación de trabajadores serán responsables, aquí habiendo una responsabilidad, de sufragar los gastos de repatriación respectivos. Y volvemos a lo mismo. Competencia, ¿qué autoridad deberá de vigilar estas obligaciones? La Inspección Federal del Trabajo. Como marco protector líquido también de trabajadores en el extranjero tenemos como regla general la prohibición de utilizar a menores de 18 años. Aquí necesariamente tienen que tener 18 años, salvo como excepción que se trate de técnicos, artistas, deportistas y trabajadores especializados. Los contratos y las relaciones de trabajo en el extranjero, pero en un lugar diverso a la residencia habitual del trabajador, se regirán por estas disposiciones. Es decir, aquí vemos que hay una serie de protecciones y dos modalidades. La primera es que se dé por un acuerdo entre los gobiernos, en cuyo caso ese mismo acuerdo deberá de regir las condiciones y normar las condiciones en que se va a dar. Y la segunda, cuando la colocación de trabajadores mexicanos en el extranjero se dé por agencias privadas
en cuyo caso también tienen una regulación. Conclusión, deben de estar registradas, ¿verdad? Deben de estar autorizadas y la ley les impone una serie de obligaciones que es básicamente garantizar las condiciones de trabajo y les da también una responsabilidad que es, en caso de que hubiese sido un engaño, tienen que sufragar y responder para la repatriación de los trabajadores y la competencia que le da a la autoridad de la Inspección Federal del Trabajo para vigilar el cumplimiento de estas normas. Bien, tenemos algunos otros comentarios. Eh, eh, Nos dice Germán Gutiérrez, contendió en contradicción la tesis, la de Toluca, y se resolvió el 22 de enero, pero no entiendo. Un poquito estoy. Dice Errol, el artículo 7 del convenio 138 permite el empleo o trabajo de menores de 3 a 15 años en trabajos ligeros. En su opinión, ¿cuáles serían los trabajos ligeros? ¿Y se haría un excluyente de responsabilidad por el tipo penal? No, yo creo que no. Si nos vamos al criterio de la Suprema Corte de la restricción constitucional, que la restricción constitucional debe de prevalecer sobre una norma internacional, finalmente en nuestro sistema nacional, en la Constitución, establecimos ya como una regla general la prohibición de utilizar a trabajadores menores de 15 años. En consecuencia, para mí debe de prevalecer, y además por ser más proteccionista, la regla constitucional sobre la posibilidad que diera un convenio internacional y por tanto no sería un excluyente de responsabilidad al tipo del 995, porque además el tipo penal no da una excepción o un excluyente. Don René Barrientos nos dice, las propinas son parte del salario, pero regularmente en los supermercados no hay subordinación ni horario. Don Juan Carlos Basurto, no hay que olvidar que fuera del contenido del artículo 23, la OIT regula en sus convenios que los trabajadores estrictamente prohibidos son las peores formas de trabajo infantil. Don Germán Gutiérrez contendió en contradicción de tesis la de Toluca y se resolvió el 22 de enero. Muy bien, don Germán, si nos puede dar los datos, cómo resolvió la Corte el tema. Me imagino que va el comentario en relación a los propineros. Sería muy interesante nutrirnos con lo que nos está comentando. El artículo 346, en trabajadores de hoteles, restaurantes, las propinas forman parte del salario, ¿sí? Es uno de los principios que quería que reflexionaran, que la ley contempla que las propinas pueden formar parte del salario. Nos dicen, bueno, no entiendo el nombre, TISMA, no es una relación laboral, pues sin salario no puede configurarse los elementos de la relación laboral. Muy bien, en su opinión, habría que ver si las propinas, y eso es lo que nos resolvería el punto específico del salario, si las propinas pueden ser o no salario. La empresa está en aptitud de impedir el servicio a los empacadores, si es así, permite ese servicio, recibe un beneficio. Lo supervisa, hay relación laboral y las propinas se integran con salario al igual que los meseros. La opinión de don Héctor, es decir, para don Héctor, si la empresa es la que puede decidir si trabaja o no, si recibe el beneficio, si lo supervisa, hay relación de trabajo. Para don Héctor, las propinas serían la parte del salario. Me voy a otra de don Jorge Salvador Nieto. Dice, la indemnización debe darse en cada caso concreto de acuerdo a los derechos infantiles violados. Por ejemplo, si se transgredió su derecho a la escuela, el patrón deberá garantizar económicamente el acceso a la educación por todo el tiempo que duró esa relación. Es muy importante su opinión, efectivamente.
Aquí estamos hablando de lo que la Suprema Corte ha dicho que es la reparación integral, ¿verdad? Que rebasa las barreras o las limitantes que puede tener una reparación a la mejor de derecho, dado que la reparación integral implica acciones tangibles e intangibles, ¿verdad? Acciones económicas es decir, es más amplia. En el tema de las gasolinerías es un trabajo especial y las propinas son salario. Sí, yo les pedí el análisis por analogía, ¿verdad? Respecto de las propinas. Eh, Nos ponen por aquí ya don Germán Gutiérrez el rubro, no sé si sea de la de Toluca o sea de la contradicción, ya que nos refiere de los despachadores de gasolina. No porque no les pague un salario no significa que no exista relación de trabajo. Es como si no te pagaran y con ese hecho se extingue la relación, me imagino. Don Alejandro Martín López, yo ya les había hecho la reflexión de si el salario era una condición relativa o absoluta. Yo creo que es relativa. El artículo, don Juan Carlos Mediz nos hace un comentario valioso. El artículo primero del convenio sobre igualdad de remuneración establece que el salario, sueldo ordinario, básico mínimo, cualquier otro emolumento, dinero o en especie, pagaderos por el empleador directa o indirectamente al trabajador en concreto, la propina es considerada una remuneración directa. Entonces, atendiendo a este convenio, para don Juan Carlos, la propina es también una remuneración indirecta y debe de ser considerada salario. Don Rafael Ibarra nos dice, la segunda sala en la contradicción de tesis 8 del 2020 señaló que existe relación laboral con el propinero, ¿verdad? Bueno, pues vamos a analizar la tesis, mañana la comentamos. Al decir la analizamos es que ustedes también la analicen para que demos las opiniones de lo que se va dando aquí. Los supermercados, nos dice doña Claudia Gabriela, los supermercados reciben los beneficios de la prestación del servicio de los empacadores y existe una subordinación y un horario establecido. Eso fíjense que es mucho de la discusión que se da. Aunque se dice son voluntarios y no los mando, bueno, finalmente hay ciertas directrices que se les dan, ¿no? Es decir, no es que yo llegue en este momento y pueda imponerme y entrar a una tienda y poder empacar por mi libre voluntad, ¿verdad? No creo que se dé de esa manera, pero habría que ver los casos. Con estas nuevas formas de trabajo, el home office, ¿qué pasa con los trabajadores que prestan sus servicios para empresas extranjeras desde su casa en México? Ok, bueno, pues yo creo, recordemos que la competencia para la aplicación de las normas del trabajo, tenemos algunas reglas, compañeros, ya las verán a fondo en la parte procesal, pero una de ellas es en donde una se firma el contrato o dos, donde se presta el servicio físicamente, ¿verdad? A lo mejor eso nos podría ayudar. Don Francisco Javier nos vuelve a tocar el tema de los despachadores, que se rigen por las reglas de los empleados de hoteles, restaurantes, bares y otros análogos, ¿verdad? Respecto de las propinas como parte del salario. Don José Ángel nos vuelve a hablar de la jurisprudencia 8 del 2020 de los propineros. Yo la toqué para efecto de que si por analogía analicemos las propinas para efecto del salario. Respecto de los menores infantiles, don Lore doña Lore, me imagino, doña Lore Basurto nos dice, considero debe darse una especial vista al Ministerio Público adscrito, incluida en la respectiva resolución, para estar en aptitud de cumplir con el artículo primero constitucional. Me imagino, quiero entender que usted como juez aceptaría la competencia, resolvería, pero también daría vista al Ministerio Público para la sanción. Ok. Bueno, pues hay varios comentarios interesantes. Ya no nos da tiempo. Tengo yo en el reloj que faltan 2 minutos para concluir la clase. Les agradezco muchísimo sus participaciones. Definitivamente, como les decía el día de ayer,
venir y vertir muchos de los conceptos que incluso ustedes ya conocen sin darles un efecto práctico, reflexivo, a veces hasta filosófico un poquito, ¿verdad? Pues no tendría el mismo impacto que el ejercicio que hacemos aquí, en donde todas las opiniones son respetadas, pero vemos que hay quienes tienen un criterio diferente y el nutrir, el aportar reflexiones, conceptos, tesis, etcétera, pues abonan a la discusión y a la reflexión. Finalmente recordemos y retomo lo que les dije hace rato. Ustedes están tomando este curso para decir que son especialistas en derecho del trabajo. Y el decir que son especialistas es que son reflexivos en estos principios y no únicamente que conocen la norma. Para conocer la norma basta con leerla. Para interpretarla, aplicarla y resolver problemas, se necesita la reflexión, que es lo que estamos haciendo aquí entre todos. No solamente de este lado, sino todos aportamos. Les agradezco muchísimo su participación. Mañana seguiré tratando de tomar los temas y nos vemos el día de mañana a la misma hora y en el mismo canal. Que tengan muy buen día y les agradezco su participación.